la Edad Dorada hispano-hebrea. Dror Ikra de Dunash Ben Labrat. Bienvenidos a esta nueva sección de Radio Sefarad, en la que pretendemos divulgar al menos parte de uno de los tesoros más ricos de la herencia sefardí, la poesía devocional compuesta durante la estancia de los judíos en la península ibérica. Y lo ilustraremos con las melodías con que incluso hoy día ese legado sigue transmitiéndose de generación en generación, no solo entre los descendientes de los expulsados de España y Portugal en el siglo XV, los sefarditas, sino a través de las liturgias y actos de celebración de la mayoría de las comunidades judías del mundo, también ashkenazíes, o sea, del este y norte de Europa, también orientales, de los países del Mashrek, del oriente musulmán, como Yemen, Irak, Irán o aún India. Por lo tanto, podríamos decir que nuestra sección nos permitirá sobrevolar una parte importantísima de la cultura judía. En las diferentes entregas iremos conociendo autores, tendencias y poemas concretos que han marcado el devenir del género de los piyutim. Y para ello, lo mejor sería definir el propio título de esta sección. Piyutim es el plural de piyut, una palabra hebrea derivada del griego poyates, y que ha pasado también al latín y luego al español, transformado en poesía. Por lo tanto, tenemos una primera sorpresa al descubrir esta raíz etimológica común a todos los idiomas de Occidente y al hebreo. Aunque en su origen se refería por este término a las composiciones dedicadas a complementar el rezo en eventos religiosos, hoy día se utiliza para denominar toda composición poética posterior a la Biblia y escrita en hebreo, compuesta con fines devocionales. Los primeros indicios de este arte poético aparecen de forma anónima en Israel a partir del siglo III y siguen luego bajo el dominio bizantino en los siglos V y VI, siendo el primero de sus autores, de los que se conoce el nombre, Yossi ben Yossi o José ben José, apodado Ayatom, el huérfano, cuyas obras se datan de finales del siglo VI y cierran el periodo llamado preclásico. Aunque no utilizaba la rima, sí que organizaba sus versos en acrósticos. Cada uno de estos versos comienza por una letra según el orden alfabético. Y el mismo autor llegó a incluir estribillos. El primer paitán, o sea, autor de piyutim, que introdujo la rima, así como los acrósticos con su nombre, no ya alfabéticos, es el llamado Yanai, que probablemente vivió a finales del siglo VII en la Palestina recién conquistada por los árabes musulmanes. Aunque se le considera un autor prolífico, solo han llegado a nuestros días algunos fragmentos de su obra. Se cree que fue maestro de Eleazar Kalir, que vivió en Israel o Siria probablemente en el siglo VIII, autor de lenguaje oscuro y críptico. Esta etapa de los piyutim, denominada clásica, culmina en el siglo VIII con Pinjas Cohen ben Yaakov de Kafra. Con la conquista árabe musulmana de Palestina en el año 636, el centro de desarrollo del piyut se traslada primero a las comunidades judías de Oriente, especialmente en Egipto y Babilonia, o sea, la actual Irak, donde se incorporan a la liturgia y empiezan a tener un lugar fijo en la secuencia ritual de las sinagogas, y más tarde se traslada a las juderías de Occidente, por ejemplo, Italia, Alemania o Francia. El autor más destacado de esta etapa es sin duda Saadia Gaon, nacido en Egipto, en Fayum, en el 882, muerto en Sura, Babilonia, en el 942, cuyos poemas forman parte de la liturgia de sefardíes y judíos yemenitas. Entre sus múltiples seguidores y alumnos destaca Hay Gaon, del 939 a 1038, y cabe mencionar también a la familia persa Al-Baradani, especialmente Yosef, que fue Hazán, como también lo serían su hijo y su nieto, de la gran sinagoga de Bagdad a finales del siglo X. Otra figura destacada, influida por Saadia Gaon, fue Nehemia ben Shlomo ben Heiman Anasí,
Sin embargo, la figura más trascendente como puente de los Piyutim y España es el poeta y gramático Dunash Ben Labrat, nacido en Fez, Marruecos, en 920, alumno de Saadia Gaón en Sura, ya que fue el primero en introducir la métrica árabe en la poesía en hebreo. Fue maestro de Yehudi Ben Sheshet y autor de uno de los piyutim más conocidos y conservados, Dror Ikra, proclamará la libertad. Dror Ikra leben imba Vein tzorchem kamo baba Naim shimchem Dunash Ben Labrat no solo revolucionó la poesía hebrea con la nueva métrica, sino que influyó decisivamente en el lenguaje de sus piyutim, más apegado al de los textos bíblicos que las innovaciones y florituras lingüísticas habituales de los poetas judeo-babilonios, y más todavía en la temática profana, pensamientos y aún hipótesis científicas desde una óptica personal, en detrimento del sentimiento colectivo del estilo precedente. Había recalado en el recientemente proclamado Califato de Córdoba, en el que el médico judío Hasdai ibn Shaprut desempeñó de hecho para Abderramán III y Al-Hakem II la función de ministro de Asuntos Exteriores. Su llegada, la de Ben Labrat, así como la del poeta y filólogo de Tortosa Menahem Ben Zaruk, autor de un diccionario hebreo, serían el punto de partida de la llamada Edad Dorada de Sefarad, una época de tolerancia y prosperidad bajo gobierno musulmán en las tierras por ellos llamadas de Al-Ándalus, que se prolongaría con altibajos durante un par de siglos hasta mediados del XII. En esta época surgirán los nombres más importantes de la poesía hispanohebrea, como el meridense Shmuel Hanagid ibn Negrela, el malagueño Shlomo ibn Gvirol, el granadino Moshe ibn Ezra, o los tudelanos Yehuda Alevi y Abraham ibn Ezra, de cuya obra hablaremos en próximas entregas. Volvamos a Ben Labrat. Son escasos los piyutim que de él se conservan, y sin embargo su Dror Ikra es una de las piezas fundamentales del género. La primera estrofa incluye un acróstico de su nombre Dunash. Dice, Dror Ikra le ben imbat, o sea que empieza con la letra D. Y el texto dice, proclamará la libertad para todos sus hijos. El segundo verso empieza con la letra hebrea Vav, que puede sonar como V o como U. Ve'in tzarhem kemo babat, y os mantendrá como la manzana de su ojo. El tercer verso, Naim Shimchem Velo Yushvat, su nombre es agradable y no será destruido, y empieza con la N de Dunash, y finaliza con la Shin, Shevu Nehu Beyom Shabbat, descansad y relajaos en Shabbat, en el descanso sabático. En cuanto a la música, existen multitud de melodías que acompañan a este poema típico de la liturgia sabática en diferentes comunidades. Sin embargo, hay una cuya fama le ha convertido en uno de los signos de identidad más poderosos de la comunidad judeo-yemenita,
y hoy día es una de las canciones y bailes más característicos de Israel, debido en gran medida a la temática libertaria y devocional que proclama su canto. Lo llamativo del caso es que dicha melodía, conservada desde lejanos tiempos por tradición oral a través de las duras condiciones sufridas por los judíos yemenitas, guarda un aroma musical intensamente mediterráneo y hasta español, a juzgar por su melodía y la escala musical que utiliza, como bien sale a relucir en esta versión del disco Maimónides del grupo Música Antigua de Eduardo Paniagua, con que nos despedimos y les invitamos a una nueva cita con los Piyutim dentro de 2 semanas. דרו יקרא לבן עם בת וינצר חן כמו נעים שינכם ולא יושבת שבו ונוחו ביום שבת שבו ונוחו ביום שבת. דרוש נביא ועולמי ועוד ישע אחרימי נטע סורג ותוקעני ששבעת בני עמי ששבעת בני עמי דרוך פורה בטוב בצרה וגם בבל אשר גברה נצות שרי באה וברה שמע קולי ביום אקרא שמע קולי ביום אקרא אלוהים תן במדבר הר הדשיתה בראש תדהר ולמזין ולניזר שלומים תן כמי נהר שלומים תן כמי נהר חדוך כמה יקנה ומוקלבה פובנגינה ונרחיב פעונם עלינה לשוננו לחרינה לשוננו לחרינה חוכמה לנפשך ויחתה